Hola, estimados. Hoy día vamos a hablar sobre el análisis de la demanda y sus pronósticos. Bueno, para el desarrollo de nuestra situación tenemos el siguiente ejemplo. Basado en historia de suministrado, analiza la demanda y estime la producción mensual de cada producto para el siguiente año. Básicamente, estos son los productos. Tenemos 5: pelotas de tenis, pelotas de golf, balón de fútbol americano, balón de fútbol y balón de rugby, ¿ya? Nos entregan una data en Excel donde vamos a analizar a continuación. Acá tenemos la que analizamos en clase anteriormente, que vamos a volver a repetir, donde tenemos diferentes productos. Está la pelota de tenis, la pelota de golf, el balón de fútbol, de rugby, etcétera. Bueno, por cada producto tenemos la demanda histórica de todos los meses y del 2010 al 2014. Ojo que el 2014 está hasta junio solamente. La primera pregunta que hay que responderse cuando uno dimensiona una planta, o para qué capacidad vamos a diseñar esa planta, o cuántas unidades mensuales o anuales o diarias también puede ser, solo que la planta tiene la capacidad de producir. Para resolver esas incógnitas tenemos que echar mano a lo que tenemos, o mejor dicho, ocupar la estadística descriptiva para revisar de qué manera se comportan los datos y poder hacer una estimación importante. Lo que como profesor te recomiendo es tener una data, una información amplia de los productos con los cuales uno pueda trabajar o que la planta va a producir. Muchas veces esa información no es completa y eso es un problema. No es una información sólida para tomar decisiones, pero en este caso tenemos los datos y con la cual vamos a trabajar. Ya son casi 5 años. Mucha gente inicialmente comienza con el pronóstico, o perdón, con el promedio. El promedio yo lo voy a calcular acá para poder hacer una serie de comparaciones. Ya en para saber en qué momento es conveniente ocupar el promedio y cuándo no es conveniente. En este caso, el promedio es una medida que nos va a dejar con muchos vacíos si utilizamos el promedio como base fundamental para determinar la estadística. Lo primero que yo tengo que verificar o decir es que la demanda una la debe analizar de dos maneras: primero horizontal y luego de forma vertical. En este caso voy a empezar con la demanda horizontal utilizando el promedio. Si yo utilizara este dato de 9.981.000 unidades para las pelotas de tenis en el mes de enero, estaría cometiendo varias imprudencias. La primera es que, si observo, el 2012 y el 2014 están por encima del promedio. Ya, y de otro lado, si analizo el 2010, comienza con una tendencia, mire, hasta el 2012 va subiendo, va incrementando. Si ustedes se fijan, de 9 millones y medio hasta 10 millones 324, después recae el 2013 y el 2014 vuelve a repuntar. Tiende a subir en el último año. Justamente, hablando de tendencia, el promedio es una medida que no me va a permitir tener en cuenta la tendencia. Por lo tanto, el promedio no sería un dato aconsejable en este análisis. Otra forma para saber si el promedio es aconsejable de una manera más práctica, porque lo que yo acabo de decir es un poco más subjetivo, para ser más objetivo, vamos a utilizar la desviación estándar. La desviación estándar es el dato que me va a indicar qué tan o qué tanta variación está teniendo ese promedio entre los diferentes números o datos
o cantidades. La desviación estándar es un cálculo de dispersión o de variabilidad entre los datos. Entonces vamos a colocar igual des y vamos a ocupar la desviación M, o sea, desviación de una muestra, porque estos datos no representan el total de la población y total de la cantidad que quiero vender. Por lo tanto, ocupo solamente una de muestra, desves.m. Ya vamos a seleccionar de 2010 a 2014 y apretamos Enter y nos damos cuenta que para el mes de enero tenemos una variación de 346.000 unidades entre cada uno de los datos de los diferentes años. Si lo hacemos para el resto de datos, nos damos cuenta que tenemos variaciones importantes de entre 300 hasta casi 400.000 unidades mensuales. Por lo tanto, el promedio no es una medida prudente para tomar decisiones. En primer lugar, como lo decíamos, no me permite regular o ver la tendencia de crecimiento, y por otro, porque tiene grandes desviaciones entre los distintos años. Ya, vamos a ocupar otro cálculo de dispersión que me indica qué tan lineal se está comportando los datos, que se conoce como el eficiente de R2 o R cuadrado. Ya, cuando uno analiza una serie de datos de manera estadística, tiene que mirar a qué modelo es el que más se asemeja. Puede ser un modelo lineal, un modelo exponencial, un modelo logarítmico, a un modelo... Bueno, hay diferentes tipos de modelos que de ahí los vamos a ver. Entonces nosotros en este momento vamos a ocupar el coeficiente de correlación. Entonces vamos a poner igual para ver si y vamos a escribir coe y vamos a ocupar coeficiente R2 o R cuadrado. Vamos a buscar el conocido I, que son los valores. Vamos a poner punto y coma y el conocido X. Y vamos a cerrar el paréntesis y voy a apretar Enter y me va a dar el cálculo, que me da 0,4259. El coeficiente R cuadrado funciona entre 0 y 1. 0 cuando es muy disperso. Ya lo vamos a colocar acá para que no se nos olvide. Vamos a escribir acá muy disperso. Y 1 cuando es consistente, o sea que todos los datos se comportan de manera lineal. En este caso observamos tan 0,42, ni siquiera alcanza la mitad de la dispersión. Por lo tanto, no sería tampoco un dato conveniente. Aquí se me olvidó fijar los años. A eso se fijan con F4 y ahí podré copiar los datos hacia abajo. Si ustedes se fijan, cuando yo diseñé los datos utilicé unos porcentajes de incremento y decremento aleatoriamente, por lo que el coeficiente de correlación se me comporta siempre de la misma manera, excepto hasta el mes de junio, perdón. Y en estos últimos varió, porque tengo 4 años, por lo tanto, como me falta el quinto, se va a comportar de manera diferente. Ahí, si ustedes se fijan, tiende a ser más disperso que los meses anteriores. Por lo tanto, podríamos decir que tampoco se comportan de manera lineal. A ver, vamos, para entender un poco esto mejor, tenemos que entrar a hacer un análisis gráfico de los datos. Entonces, a ver, voy a agregar una gráfica que me permita analizar de mejor manera el comportamiento de los datos. A ver, vamos a insertar a gráficos, vamos a ocupar el gráfico de dispersión, ya, ocupando el método de regresión lineal, que es lo que hace este gráfico. El detalle de las desviaciones estándar, el coeficiente R2 que estamos ocupando en este video, son los que pasé la semana pasada. Ya, bueno, si ustedes quieren buscar por YouTube, hay bastantes otros videos de este tipo. Vamos a seleccionar los datos, vamos a poner agregar, vamos a buscar y vamos a buscar de lo de la serie I, que sería la cantidad, y vamos a poner
y le ponemos a agregar, y de esta manera vemos los datos eh, en el gráfico organizados desde el 1, 2, 3, 4, 5, que son los periodos que tengo, son los 5 años. Si tuviera más años me mostraría un sexto, un séptimo y un octavo. Bueno, y me muestra un cero que no tiene sentido porque no tenemos el periodo en la gráfica, pero el gráfico lo pone por defecto. Voy a borrar el título para poder tener mayor área de observación. Bueno, le doy clic sobre la serie, le pongo agregar línea de tendencia y automáticamente me muestra la lineal. Si ustedes se fijan, la lineal, yo la analizo desde el punto de vista gráfico, me doy cuenta que este valor está muy por debajo de la línea de tendencia. Desde el periodo 2 está por arriba, el periodo 3 también, mucho más arriba, el cuarto abajo y el quinto el como que está más ajustado a la lineal de la tendencia. Por lo tanto, de manera gráfica uno podría decir de que no se comporta muy bien lineal que digamos. Sin embargo, para no entrar en especulaciones, podemos ir al gráfico que nos presente el valor de R cuadrado. R cuadrado es otra medida de dispersión, que fue la que sacamos, es la misma que calculamos acá. Nos damos cuenta que es 0.4259, que es el mismo valor que tengo acá, solamente que este tiene mucho más decimales, así que se los vamos a borrar porque se ve igual. Ya, si regresamos a la antigua, nos damos cuenta de que es muy disperso perdón, 0 muy disperso y 1 muy consistente. Tenemos que la lineal está más cercana a 0. Bueno, una vez evaluada la línea, voy a utilizar otro tipo de regresión, que es la logarítmica. Si ustedes se fijan, el R2 tiene un coeficiente de relación un poco mayor, de 0.53, por lo tanto que es un poco más consistente que la lineal. Sin embargo, nos hubiera encantado que fuera 0.9, 0.80, pero es lo más cercano que podemos encontrar. Los otros tipos de regresión, como la exponencial, por ejemplo, o la potencial, esas dos si uno las descartaría porque no se acostumbra para los que fenómenos de producción por los efectos de la demanda sean de esa forma de distribución. La distribución exponencial se utiliza para analizar la reproducción de las bacterias, donde en un día hay una bacteria y en todos los días tenemos 10 millones de bacterias. De un periodo a otro hay 9 millones en el incremento de bacterias. Ahí sí estaríamos hablando de algo exponencial. Pero la potencial básicamente funciona de la misma manera que la exponencial. Más para este tipo de la que estamos buscando, nosotros entraremos en la lineal y la logarítmica. También existe la polinómica, pero las no polinómicas tienden a tener crecimiento y decrecimiento, y llega un punto en que también se empiezan a poner exponenciales. En este caso, yo lo tengo de orden 2, vemos que muestra una caída. Un buen coeficiente, sí. Uno pensaría que sí, que es la que mejor me representa, pero la función se está desconociendo el hecho que si yo veo el comportamiento de los últimos años, aquí hay un incremento del 2013 al 2014 y aquí la tendencia, aparentemente apunta a un decrecimiento, por lo tanto no es lo que yo realmente ando buscando. Si yo le doy orden 3 para que me muestre otra parábola, ya nos damos cuenta, se comporta mejor, de 0.79, pero sin embargo se vuelve un poco ambiciosa la tendencia y aparentemente como que si fuera a crecer más. Para validar eso, vamos ahí donde dice extrapolar, vamos a colocar 4 periodos más. Y si ustedes se fijan, nos damos cuenta cómo se comportaría la función. Es decir,
Si yo me dejo guiar por esta función, tendría, eh, vamos a agregar acá un poco más la serie de datos. Vamos a agregar un que sea cada uno. Ahí sí. Ya tendría que para el periodo 9 se me incrementaría las unidades a más de 25 millones. Y eso es algo muy ambicioso para nuestra empresa. Y es por eso que este comportamiento que tienen las polinómicas, que tienden a ser exponencial en el futuro, no nos conviene tampoco usarla. Nuevamente, vamos a volver a la... Concluyendo, hay que tener cuidado con la polinómica. Yo no la ocuparía para este tipo de fenómenos. Yo insisto, se considera mejor la lineal o una logarítmica. Entre la lineal y logarítmica, encuentro yo que la logarítmica tiene un mejor comportamiento, se acerca más a uno y no tan ambicioso. Veamos que para el periodo 9 estamos hablando de por lo menos 10.500.000 unidades, lo cual no sería tan ambicioso si ustedes se fijan. eh, yo quiero hacer un comparativo entre la lineal y la logarítmica. Así que lo vamos a hacer en Excel y no es tan difícil. Simplemente agrego, vamos a poner acá lineal y la logarítmica. Ya vamos a copiar los formatos y estaríamos ya. Ahora, para representar la lineal, voy a poner el periodo 2015. El 2015, el que yo quiero pronosticar. Y voy a ocupar la función pronóstico. Me pide un X. Ya también se explica la fórmula de un valor futuro que predice en una tendencia lineal de valores existentes. Eso es lo que dice, calcula, predice. Entonces aquí nosotros vamos a ocupar, la X sería el pronóstico, que es el 2015, punto y coma, el conocido de Y, que son los valores, punto y coma, y los conocidos de X, que serían los que tenemos hasta el 2014. Y este sería el pronóstico lineal para el año enero del 2015. Vamos a copiarla hacia abajo y nos damos cuenta que los cálculos son muy parecidos. Podríamos irlo con este valor para análisis de demanda, pero ya teníamos otra medida de dispersión, que es el 0.4259, que nos indica que la lineal nos indica que no se comporta tan lineal que digamos. Por eso yo creo que lo mejor es logarítmica. Para hacer lo mismo que la logarítmica existen métodos estadísticos más complejos para hacer esto, pero Excel ya tiene la herramienta. Yo selecciono la línea de tendencia logarítmica y le pongo presentar la ecuación en el gráfico. Inicialmente me la presenta de esta manera, pero yo le puedo decir, o sea, mira, selecciono sobre que me la muestre de una mejor manera, más fácil de interpretar. Aquí me la está mostrando una notación científico 1 exponencial al más 0,7, lo cual es difícil de interpretar. Entonces yo selecciono el cuadrito donde selecciono la fórmula y aquí en número yo le voy a colocar número. Y ahí ustedes de esta manera me la muestra ya como números con decimales, que es lo que nosotros necesitamos. Yo la copio, selecciono donde la quiero pegar, la pego y le hago las respectivas modificaciones. Un igual para la fórmula, acá le pongo un multiplicar, que es un asterisco, y en la X, no, yo tengo que poner el periodo 6. No puedo colocar el periodo 2015 porque los datos se están sacando del gráfico y el gráfico en la parte de abajo dice 1, 2, 3, 4, 5 y el que yo necesito es el periodo 6. Por lo tanto, yo pongo periodo 6. ¿Entiende? Cada año corresponde a un periodo. El 2010 sería el 1, el 2 sería el 2011 y así consecutivamente. Periodo 6 es el que necesitamos. Las correcciones de los puntos Excel las hace en forma automática. Al darle Enter me pregunta
encuentra un error de la escritura y desea aceptar la corrección, y ahí me la muestra efectivamente muy buena. Yo le pongo que sí y me muestra el resultado. Y este valor sería el pronosticado. Verdad que no se puede pegar hacia abajo porque tengo que buscar fórmula por fórmula para el 2015. Eso es lo que tenemos en enero. Tenemos un valor en el 2014 de 10.298.000 unidades. Si me, con el promedio sería 9.981, que está por debajo de varios periodos. Y el promedio tampoco tiene la tendencia dentro de ella. Por eso ocupamos algunos métodos más precisos, como es la lineal y la regresión logarítmica. La regresión lineal me dio 10.400.000 y fracción, lo que implica un crecimiento de un poco más de 150.000 unidades. Pero la logarítmica también creció, pero si ustedes se fijan no es tan ambiciosa, no es tan alta, es más baja que la lineal, de 10.313.000 unidades. Finalmente nos damos cuenta que la logarítmica es un dato más preciso para escoger y para tener en cuenta porque tiene una relación de 0,53, por lo tanto es más consistente que la lineal. Vamos a cargar todos los valores que vamos a coger y vamos a ir bajando uno por uno para que me presente la nueva ecuación. Bueno, así hice una por una y yo la tenía previamente cargada a los otros valores y ahí los tengo. Y los pegué aquí. Entonces, pensaríamos que la representación logarítmica sería como nuestra mejor predicción para la demanda que tenemos que calcular. Y yo creo que es lo que mejor nos muestra lo que la planta tiene que producir. Existe otra manera más sencilla que la podemos utilizar, que es el percentil. Bueno, el percentil del año 2015 también se ocupa la fórmula, es otra función estadística que me permite conocer el comportamiento de mis datos. Mira, se pone igual percentil, pero vamos a ocupar el percentil Inc. Percentil Inc. O INC, para que suene mejor, porque incluye algunos valores. ¿Ya? Pero vamos a seleccionar lo que necesito como matriz y seleccionar de un valor de 0 a 1 de un porcentaje. Entonces ponemos punto y coma y vamos a colocar 0.95 para que me dé un valor. Si ustedes, ¿qué me está mostrando el percentil? Me está indicando que en el 95% de mis casos la demanda va a estar por debajo de 10.318.000. Si nos damos cuenta, es un valor muy parecido a la logarítmica. Varía por apenas unas pequeñas cantidades. Yo puedo bajar a 0,9 y si ustedes se fijan que el valor bajó y se parece mucho más a la logarítmica. Así que vamos a ocupar al 0,9. Si yo bajo la fórmula, me doy cuenta que en todos los meses encuentro relaciones muy parecidas entre la una y la otra. La ventaja de ocupar el percentil es una fórmula que la trae el Excel y que es rápida y es básicamente me está diciendo que la mayoría de mis datos se comportan dentro de este rango. Por consiguiente, yo ya tengo la función con la cual voy a hacer el pronóstico de la demanda para tener en cuenta los crecimientos de producción o niveles de la planta. En este caso voy a ocupar el percentil porque ya sabemos o se demostró que corresponde mejor a la distribución logarítmica. Decimos también que descartamos la lineal porque no tiene un buen coeficiente de relación, que es el que está acá al lado. Bueno, ya reflejamos, ya
También explicamos por qué el promedio lo descartamos, porque tiene una desviación estándar demasiado alta. Ok, a ver, dicho esto, voy a proceder a hacer lo mismo con todas mis demandas. Antes de eso, lo que voy a hacer es agregar los totales finales. Ustedes se fijaron abajo, hicimos recién en forma horizontal y ahora lo vamos a hacer en vertical. Aquí ya tenemos el comportamiento mes a mes de lo que sería la producción de la demanda. Y nos falta simplemente un análisis vertical. Podríamos hacer lo mismo que acabamos de hacer, porque claro, ya explicamos por qué nos servía cada uno de los anteriores y por qué el percentil es una medida fácil y rápida de hallar estas demandas, sin hacer todo el trabajo de análisis gráfico y demás. Es por esa misma conclusión que vamos a utilizar el percentil, ya el percentil nuevamente INC, con una matriz hacia abajo en forma vertical de todos los valores mensuales, ya, y del 0,90 y me dio 11.700.070. En conclusión, decimos que para los que son valores de pelotas de tenis, la demanda mensual que vamos a tener en cuenta para nuestra capacidad va a ser de 11.070.000 unidades. Es decir, que la planta que estamos mencionando, para el caso de las pelotas de tenis, tiene que tener una capacidad para hacer 11.070.000 unidades. Al tener esa capacidad, puede cubrir todos los meses máximos, que son noviembre, diciembre y el de junio. Pero también voy a cubrir el resto del año, o sea que con este valor nunca voy a tener problemas de quedarme corto en capacidad, y además tengo posibilidad de crecimiento sin que me afecte un redimensionamiento de planta. Bueno, entonces simplemente voy a copiar este valor en todas el resto de demandas. Ay, perdón. Tengo que modificar algunas cositas, espérenme. Ahí sí. Esta es la forma que se calcula cada una de las demandas con las que vamos a dimensionar nuestras plantas. Ok, después de hacer todos los ejercicios en el Excel, los resultados serían los siguientes para cada uno de los valores. Estimamos la demanda mensual. Bueno, estimados alumnos, espero que les haya gustado y que se haya podido entender, y muchas gracias.